Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Madrugada más para ti. Disfrútalo. Ahí están nuestras intenciones de hoy. No os perdáis la segunda parte, ese tema de los espejos. Ya veréis que es fascinante. Y prepárate que ya para esta primera parte el viaje comienza. Nuestro destino va a ser la Andalucía mágica. Volvemos a viajar hasta Andalucía. Se trata de una tierra mágica desde sus orígenes, preñada de misterios, leyendas e historias poco conocidas. Con una mezcla de influencias árabes, judías, fenicias y de otros pueblos que pasaron por sus tierras, Andalucía se ha convertido en una tierra única. Esta noche te invitamos a descubrirla y a conocer por qué Andalucía es mágica. Porque Andalucía es mágica y tenemos un invitado especial, José Manuel García Bautista. Hasta Sevilla nos vamos para conectar con él. Buenas noches, José Manuel. ¿Qué tal, compañero? Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Pues encantado de estar nuevamente contigo, Miguel, y encantado de estar con los buenos amigos de Espacio en Blanco. Siempre un placer, ¿sabes? Estar, divulgar, compartir momentos contigo en la radio. Ya sabes que es tu casa, está también. Para quien no te conoce, periodista especializado en temas de historia y misterio. Formas parte de diversos programas allí en Andalucía, Canal Sur, La Noche Más Hermosa. Diriges los programas Voces del Misterio. Colaboras en diferentes revistas, Enigmas, Año Cero, también con nosotros. Y escribes libros, yo no sé cómo, tío. Uno cada semana, ¿no? Me da la risa porque la verdad es que, en estos últimos años he tenido la suerte y tengo la suerte de tener relativo tiempo para poder hacer una de las cosas que más me gusta, Miguel. Y es llevar al papel, precisamente, pues sabes que muchas investigaciones, muchas experiencias en diferentes campos. Y eso me está permitiendo, pues evidentemente, llevar este ritmo casi frenético que llevo a la hora de publicar, pues cada uno de mis hijos, que son mis libros. Sí, señor. El último se llama Guía de la Andalucía Mágica, y en esa introducción preguntábamos, y te pregunto, ¿por qué Andalucía es mágica? Andalucía no es más mágica que otras ciudades y que otras regiones y que otras comunidades autónomas que tenemos en este gran país nuestro que es España. Pero sí es verdad que nos vamos a encontrar aquí con un pueblo que tiene una idiosincrasia muy particular, y es la alegría, digamos, a la hora de contar los casos, ¿verdad? No es tan complicado, no es tan difícil en un momento dado arrancar esa confesión, ese diálogo, esa experiencia, esa vivencia a una persona, ¿verdad?, que luego se anime a incluso, pues abiertamente, decirte también otras experiencias que han podido tener otros testigos, ¿verdad? Pero aparte de eso, nos encontramos en un lugar que indudablemente tiene una gran historia,
tiene una historia pues que tiene milenios ya, nada más que tenemos que ver que Cádiz es la ciudad eterna trimilenaria, la eterna también Sevilla, que guarda en sus entrañas secretos de un pasado glorioso en el que se vinculan incluso al pueblo tartésico, o si comenzamos a caminar por lo largo y ancho de todo lo que es la comunidad autónoma andaluza, pues nos vamos a encontrar que por aquí han pasado evidentemente culturas que han dejado un rastro tan grande y tan hermoso a nivel de una tradición cultural, histórico, artística, de leyendas, pues que hace que Andalucía, evidentemente, con el paso del tiempo, haya ido acrecentando todo ello, bueno, pues añadiendo aún más cosas, añadiendo aún más historias mágicas que tener en ese acervo cultural que es su historia. Pues si te parece, esta noche en tu compañía vamos a tratar de buscar algunos de los motivos de por qué Andalucía es tan misteriosa, tan especial. Y quiero cambiar el orden que teníamos, nos vamos a Málaga. ¿Te parece? Estoy viendo aquí en el dossier de prensa una de las provincias que más hechos misteriosos se han producido. Sí, efectivamente. Málaga es una ciudad, es una provincia donde no solo se producen hechos mágicos y donde más hechos misteriosos ha habido, sino que también, fíjate, es un lugar donde encontramos otro tipo de historias, otro tipo de leyendas, encontramos otro tipo de sucesos, encontramos incluso, bueno, pues historias curiosas, fenómenos ovni, todo lo que es arquitectura mistérica, como pudieran ser los dólmenes de Antequera, los ídolos de la fecundidad de Almargen, que tiene una historia también más que curiosa, las momias de Alpandeire, que a mí me sorprendió tantísimo cuando, bueno, estando en toda esta zona, en toda la comarca, pues me encontré que allí, con un profundo respeto además lo digo, bueno, pues había una serie de cuerpos que me recordaron enormemente nada más y nada menos que a los que podemos encontrar en esa gran tierra que a ti te apasiona tanto, que es Egipto, ¿verdad? Pues en Alpandeire también había sus propias momias, y bueno, y si entramos en el capítulo de casas y cortijos encantados, sería la palabra indicada, pues nos encontraríamos con el eterno, en este caso, cortijo jurado, que es tan conocido, o como por ejemplo el famoso poltergeist de Almagro, que se habló tanto hace escasas fechas en este país, y que, bueno, dieron lugar también a un sinfín de comentarios. El caso Place Janés, por supuesto, pero yo me he querido detener en un caso que a mí me llama mucho la atención y que tiene que ver con la casa de Cervantes, que está en este caso en una localidad, a mí me encanta, que es en plena Sarquía, es Vélez, Málaga. Nos tenemos que ir a la calle San Francisco, allí nos vamos a encontrar con un edificio que es muy singular y que se le conoce, pues evidentemente en honor y homenaje de Miguel de Cervantes y Saavedra, el escritor del Quijote, que también ha estado en estas últimas fechas de moda por todo lo que ha sido el traslado de sus huesos, y llega el momento en el que allí precisamente se alojó cuando era recaudador de Hacienda. Fíjate que los sutiles hilos del destino unen a Miguel de Cervantes en esta tarea también con la provincia de Sevilla. Y curiosamente, cuando Miguel de Cervantes estaba allí, cuenta también como parte de la leyenda que nació en ella, precisamente en esta misma casa, un hijo ilegítimo del rey Felipe IV, y que sería Fray Alonso de León, que sería obispo de Málaga, curiosamente. Bueno, pues en el año 1985 se acometen una serie de reformas en el lugar. Siempre que hay reformas, siempre que hay movimiento de tierra. Cosas, ¿verdad? Sí, es curioso porque cuando se remueve la tierra, Miguel, es como si se removiera el mismo pasado. Y hay veces que la tierra es como si te chillara y te dijeras, aquí no toques, porque inmediatamente después se comenzaron a escuchar pisadas que no las provocaba nadie, puertas que se abrían y se cerraban solas, golpes, se comienzan a ver siluetas humanas, pero también se ve el espectro que se pasea desde entonces por la casa, en este caso de Cervantes, y que va cubierto con un tocado, con un sombrero. Fue en el año 1994 cuando los trabajadores de limpieza, de una empresa, en este caso de una contrata malagueña, la que para presionar al jefe a fin de que se llevaran a cabo una justa reivindicación,
se encerraron dentro y bueno, se encontraron realmente que una noche se tropezaron con lo que ellos llamaron el hombre sin rostro, porque realmente aquel ser, aquel hombre, aquel individuo, aquel espectro, pues carecía de él. Y bueno, se cree que posiblemente pudiera ser el individuo que en el siglo XIX, al ir a sacar agua de un cercano pozo, pues cayó sobre él y acabó muriendo de una forma espantosa, ahogado. Cuando lo sacaron, pues tenía todo el rostro hinchado, también magullado por los golpes que se pegó en las paredes del pozo, y desde entonces este lugar, la Casa Cervantes, que el edificio alberga a la Escuela Internacional de Idiomas de Vélez Málaga, pues tiene en su interior, en sus entrañas, esa aparición tan singular que es la del hombre sin rostro. Y dime una cosa, José Manuel, toda la gente que estaba allí, esos trabajadores, ¿vieron ese espectro, esa figura? Uh-huh. Sí, tuvieron una gran parte de ellos, los que se encontraban en ese momento en esa estancia, bueno, pues se quedaron muy asombrados porque sabes que, bueno, pasan, cuando hay una reivindicación de este tipo, pasas la noche con los colchones, con los sacos de dormir en el suelo, y les llamó la atención como algo se acercaba. Ellos se creían que podía ser alguien que venía de fuera, estaban todos en la misma habitación, los que no estaban aún dormidos, y lo que se encontraron frente a ellos fue una sombra. La sombra se quedó antes de todo, ante sus miradas, ante sus ojos, y cuando parecía que les iba a dar la cara, pues se encontraron que no tenían cara, con lo cual el momento de tensión, el momento de terror, el momento de pavor que vivieron fue impresionante. Y hoy día, fíjate que han pasado ya casi 2 décadas de aquello fue en el año 1994, estamos en el 2015, pues aún los testigos que yo he podido entrevistar pues te lo cuentan realmente impresionados y viviendo aquellos momentos que para ellos fueron segundos, pero fueron eternos. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Hay otro caso, el lienzo mágico de Pozos Dulces, también en Málaga. ¿Qué es esto? Sí, eso es otro de esos. Bueno, yo el libro lo he separado en este caso por diferentes partes, diferentes zonas. Incluso fíjate que he querido acordarme del fenómeno OVNI, que tú sabes que últimamente, bueno, pues no hay quien dice que no está de moda, pero yo he querido en este caso recrearlo y tenerlo en el libro. Pero el lienzo mágico de Pozos Dulces es curioso porque nos tenemos que ir al año 1645, y en ese año se forma un gran revuelo cuando en la calle de Pozos Dulces, en una casa de Catalina Bejarano, pues una señora que intentaba sacar agua del pozo, la dueña, pues siempre a quien llegaba pues trataba de pedirle, porque ella estaba impedida, sacar agua por el peso que originaba, evidente, la fuerza que tenía que hacer. Bueno, fíjate que en aquella ocasión hubo un momento en el que ella se lo pide a una serie de personas que llegan, aunque tiran fuertemente de la cuerda del pozo, no logran moverla, y en un momento dado, Catalina, ante su asombro, pues toma la cuerda y al tirar de ella sube sin ningún problema lo que es ese cubo. Cuando miran dentro del cubo, claro, para volcar el agua, resulta que no había agua, simplemente lo que había era un lienzo enrollado. Un lienzo enrollado en el que descubren una imagen de la Virgen María. Bueno, en ese momento te puedes imaginar, un pueblo devoto como es el andaluz, pues prácticamente se hincaron allí de rodillas, empezaron a rezar en torno a aquella pintura que Catalina erigió pues como una especie de altarcito allí en su casa, y que pasado el tiempo, pues hay que decir que incluso tuvo una cierta protección en torno a aquella familia que cuando marcharon a la guerra pues también tuvo su momento álgido protegiendo a aquella familia. Pasaron unos años y bueno, casi todo el mundo daba por muerto también a uno de aquellos miembros de esta familia de Catalina Bejarano, hasta que precisamente una noche ella se arrodilló a rezar y le rogó a aquel paño por el alma de su hijo para que regresara con bien del combate. Fíjate qué curioso que de pronto pues se encontró que precisamente la Virgen había desaparecido de él,
y lo que apareció en el lienzo fue su hijo, que precisamente sonreía. De esa forma, pues madre e hijo sabía que se encontraban bien, y hasta durante muchas épocas y muchas décadas estuvo aquel lienzo expuesto a la devoción de la gente, hasta que en el año 1750 se erigió una capilla más grande, donde ya se comenzó a honrar de otra forma precisamente a este lienzo, que antiguamente pues estaba en la casa de Catalina y que fue destruido a comienzos del siglo XIX, y se perdió precisamente ese lienzo, pero fue un lienzo milagroso y un lienzo poderoso. Te iba a preguntar, Bauti, si se podía ver, pero ya nos has contestado. Un mendigo enigmático también en Málaga, que desapareció de donde estaba y en su lugar quedó algo curioso, ¿no? Sí, también. Estas son las bellas historias. A mí, yo los reconozco, escribiendo el libro, escribiendo esta guía, pues evidentemente me he tenido que perder muchas veces por muchas localidades de Andalucía, lo cual ha dado origen a mil y una anécdota. Ajá. Cada vez que me pierdo por un sitio, pues evidentemente pregunto. A mí es vocación ya, a uno le gusta preguntar, ¿verdad? Y en cierta ocasión, fíjate que en la zona de Atarazanas, en Málaga, pues me comentan esta precisa historia de la que yo luego tiro un poquito del hilo. Y es que en cierta ocasión un hombre que tenía, era muy serio, tenía unos ropajes pobres, pues nos tenemos que ubicar en el siglo XVIII, se bajó de un barco de pasajeros que llegaba de las Indias, y bueno, no se relacionaba con nadie, el hombre estaba continuamente en un rincón sentado, rezando, orando, y prácticamente, bueno, pues era un lugar y era una zona donde se sabe de la hospitalidad malagueña, pero la verdad es que chocaba mucho la actitud de aquel hombre. Finalmente, caminando por la plaza de Arriola, la gente lo miraba porque lo veían extravagante los ropajes de aquel peregrino, pues logró hospedarse en una casa, en la casa de los Cabrillas, que era una familia noble, y el señor pues ordenó que el visitante fuera tratado como si fuera uno de ellos, como si fuera prácticamente de la familia. Este hombre, que era con palabras, era cortito, se lo agradece, y después de la cena cada uno se va a su habitación. A la mañana siguiente extrañan que aquel misterioso invitado no se hubiera levantado, comienzan a pasar las horas, preocupados por el peregrino, pues van a buscarlo, y la sorpresa fue enorme cuando encuentran su habitación vacía, y sobre la cama, sobre la que debería haber descansado, pues una imagen, una talla a tamaño natural, con un extraño olor a flores, de Jesús de Nazaret. Bueno, aquello fue tomado por un milagro celestial. Hay historias muy similares en otros puntos de Andalucía, y todos pensaron que el peregrino realmente era la misma encarnación de Jesucristo, que lo que buscaba era, de alguna forma, regalar, hacer un obsequio a aquella familia que siempre era tan hospitalaria y tan amable con las personas que hasta ella llegaban. La talla fue trasladada después al monasterio de Santo Domingo. Bueno, media Málaga te puedo decir que estuvo allí visitando y viendo aquella imagen. Poco después se funda la cofradía, que era de nuestro Padre Jesús de la Cabrilla. La talla evidentemente salió en procesión durante bastantes años, y hoy pues no se sabe realmente dónde está la imagen, tan solo es un recuerdo del lugar donde estuvo expuesta. Hay algunos esvotos también dedicados a ello, y hoy día está ocupado su lugar por otras esculturas religiosas. Pero bueno, no deja de ser curiosa esta historia, que evidentemente por la documentación que hay se sabe, como yo muchas veces digo, que toda leyenda contiene el germen de la verdad, y aquí también hay mucha verdad. Casos curiosos de esta Andalucía misteriosa y mágica, con efectos especiales de cosas que están ocurriendo por ahí. No serás tú el que haces esos ruidos, ¿no, Bauti? No soy yo, pero son inquietantes, ¿eh? Tenemos visitas, debe ser. Vamos a Jaén. Jaén, en la Catedral de Jaén se dice que, bueno, hay historias que hablan de la Mesa de Salomón y de otra serie de reliquias que pueden estar por ahí, y tú también hablas de algunas de ellas, ¿no?
Sí, efectivamente, porque Jaén es otro de esos lugares. Además, fíjate que los últimos acontecimientos que suceden a nivel paranormal en Jaén, pues tienen que ver mucho con el trabajo que yo hago en otro medio de comunicación, donde evidentemente tenemos una delegación, y lo que allí ocurre pues me lo cuentan, y en este caso tengo el placer de escucharlo por boca casi de los propios testigos, que era de un niño, en este caso, que se aparece en el ayuntamiento de la propia ciudad del Santo Rostro, ¿verdad? El Santo Reino. Pues fíjate que, como tú bien comentabas, nos tenemos que ir a la Catedral de Jaén, y en la Catedral nos vamos a encontrar también, bueno, pues reliquias, y nos vamos a encontrar, yo te diría que uno de esos tesoros, a mí me encanta llamarlo de esa forma, porque es ni más ni menos que el Santo Rostro de Jaén. El Santo Rostro de Jaén, que uno cuando llega, pues quizá le llama muchísimo la atención, porque lo que te comentan siempre las personas que allí están es que era una especie de Verónica, es decir, ese paño en el que se enjuaga el rostro de Cristo cuando iba camino del Calvario, camino de la crucifixión, y uno cuando lo ves, pues lo que se encuentra es una reliquia enmarcada que llama muchísimo la atención, porque se ve claramente que ha sido pintada, pero que bajo él pues se estaría escondiendo precisamente esa imagen devocional que de alguna forma hoy día tiene tantas pasiones precisamente en la ciudad de Jaén y en toda la comarca. A mí me llama mucho la atención porque, evidentemente, conociendo bien el tema, yo lo comparo mucho con todo lo que es el pañolón de Oviedo, el Santo Sudario de Oviedo, el que me unen tantísimos lazos por mi buen amigo Juan Manuel Miñarro, que es miembro del CES, del Centro Español de Sinología, y es curioso porque, de alguna forma, ese paño, que es una especie de paño de lino, pues quedó ese rostro impreso, y hoy día, pues a esa Verónica, que Verónica viene de vero, que significa verdadero, e ico, que es imagen, o sea, la verdadera imagen, que sería más o menos, pues nos lo encontramos allí, en la Catedral de Jaén, gracias nada más y nada menos que a un santo, a San Eufrasio. Y San Eufrasio, que tras la invasión musulmana que llevó a Asturias, donde permaneció escondido hasta que el obispo Ramiro III pues quiso ver aquel rostro, y que al abrir el arca pues quedó ciego, entroncándose mucho con la historia del sudario de Oviedo. Sin embargo, el Santo Rostro, que se guarda en la Catedral de Jaén, también en un arca de plata, en la capilla mayor, pues según los estudios históricos que se han derivado de él, pues no se trata de ninguna pintura, sino que sería de una imagen impresa, lo cual, oye, pues le dota también de cierto misterio, aunque uno tiene la sensación cuando lo ve que está pintado. El tejido está adherido a una tabla, enmarcado en oro y plata. Uno cuando lo ve realmente se queda muy sorprendido, que fueron donadas por la empresa de Montemar en el año 1814. Pero es una de esas cosas que no se puede perder el visitante de Jaén. Se puede ver fácilmente, ¿no? Sí, se puede ver perfectamente. Uno va a la catedral. Además, la catedral, yo le pido a nuestro oyente, a nuestro amigo de Espacio en Blanco, que no se despiste demasiado, porque en la misma plaza de la catedral tiene el ayuntamiento a un lado, la catedral a otro, y se va a encontrar precisamente que en el ayuntamiento, pues es un ayuntamiento encantado, es un ayuntamiento que tiene su propio fantasma, es un ayuntamiento que tiene un niño que se aparece en su interior, y es un ayuntamiento en el que raro no es fíjate, ya no te voy a decir solo la persona que trabaja allí, evidentemente como un funcionario, sino incluso la policía local, la que lo ha contado en diferentes ocasiones, e incluso en el diario de Jaén, un compañero, Rafael Abolafia, pues también contaba la historia del fantasma del consistorio, de ese niño que se pasea por el ayuntamiento. Por tanto, hay mil y una historias en aquel lugar. ¿Cómo es ese niño? Pues es una silueta pequeña, es una silueta que evidentemente nos da la impresión de que es un niño de aproximadamente 8 o 10 años. Se la ha visto muy bien, Va ataviada con un traje de comunión, un traje blanco, se pasea por la calle, por todo lo que es incluso la zona de pasillo de la primera planta y el acceso evidentemente al pasillo de oficina, y que de alguna forma cuando se le ve en el ayuntamiento de Jaén, pues evidentemente se tiene la impresión que uno
está viendo lo extraño, que no está desde luego ante una persona real. Un niño vestido de comunión que curiosamente la Catedral de Jaén también tiene su propio fantasma relacionado con otro niño, el niño perdido y nunca encontrado, y que también entronca de alguna forma porque nos hace pensar, quién sabe, si pudiera tratarse del mismo. Incluso es curioso porque llega un momento en el que se informa siendo alcalde, concejal de urbanismo Francisco Javier Márquez, quien incluso charlando de diferentes temas con el alcalde de todos estos sucesos que estaban produciéndose, recibieron una llamada de unos agentes de la policía, que te estoy hablando del año 2012, es decir, un suspiro en el tiempo, y que estando el concejal de urbanismo precisamente con el alcalde, pues le comentaron que había dos agentes que estaban allí y que estaban investigando, que estaban un poco calmando a una señora de la limpieza que decía que había visto precisamente a ese niño espectral, a ese niño fantasma, paseándose por aquellos mismos pasillos. Te puedes imaginar que el alcalde, que era José Enrique Fernández de Moya, pues también se quedó bastante sorprendido con todas estas noticias que le llegaban, si bien es verdad que desde la policía local en alguna otra ocasión también se comentan casos de fantasmas en estos edificios públicos de Jaén. Misterios para todos los gustos. En la Catedral de Jaén, símbolos masónicos, templarios, marca de la oca, estrella de 8 puntas. Nos vamos enseguida hasta Huelva. Annie y yo rompimos. Hace un año estábamos enamorados. Hay amores que jamás regresarán. Paul McCartney, que es el Beatle, que ha pedido la separación. Conciertos que te perdiste para siempre. Pasajeros al tren. Trenes que nunca volverán a pasar. Recupéralos. Descárgate todos los programas que te perdiste en la web de Radio Nacional, rtve.es. Radio Nacional. Escúchala otra vez. Espacio en Blanco. Tu cita con el misterio en Radio Nacional. En Huelva vamos a cambiar un poco, vamos a lugares de poder. Aquí dices la Peña de Benito Arias Montano. ¿Qué es esto? Uf, qué lugar, ¿qué te gustaría, Miguel? Fíjate que no lo conozco. Pues conociéndote, que de hecho tienes una obra dedicada a lugares de poder, estoy seguro que sería de esos lugares donde uno carga energía, donde uno carga las pilas, como decimos en Andalucía. Está en Alájar. Alájar es una localidad que está en la Sierra Norte de Huelva. Espera, repite de nuevo el nombre. Alájar, exactamente. Está muy cerquita de Aracena, está por toda esa comarca, Jabugo, todo lo que es Niebla, la zona norte al fin y al cabo, la Sierra Norte de Huelva. Y allí, pues nos vamos a encontrar que Benito Arias Montano, para ubicarnos en el tiempo, era nada más y nada menos que el bibliotecario del rey. Que tenía, en este caso, Felipe II, y que, aparte de ser el bibliotecario, era una persona de confianza, y el cual, pues tenía, la verdad es que un notable poder dentro de lo que era la corte, ¿verdad? Pero él Benito Arias Montano, pidió retirarse precisamente a la Sierra de Huelva a meditar, a vivir como un eremita, y a vivir aislado en una especie de saliente que es para verlo, donde es una cueva de la que sobresale un pico, y allí era donde se sentaba precisamente Benito Arias Montano a meditar, a pensar. De él se decía, fíjate, que era un alquimista que tenía... De eso tenía fama, ¿no? De alquimista. Sí, tenía fama de alquimista, de esoterista, tenía fama de tener conocimientos en lo oculto. Aparte de ello, dicen que cuando deja la biblioteca del Escorial, ordena los libros de una determinada forma, en los lomos deja una leyenda con una tinta determinada y luego vuelve a desordenar todos los libros. Evidentemente la biblioteca del Escorial es una biblioteca que tiene miles de libros. Y desordena aquel mensaje que todavía está allí esperando a que sea recompuesto por aquella persona que sea capaz de ordenarlo en el mismo orden, valga la redundancia, que le dio Benito Arias Montano. Y esta peña
cuando uno va y se sienta allí, y se sienta en aquel mismo lugar, siente el poder de la naturaleza, siente el poder del lugar, siente que de alguna forma los problemas son menos problemas, y sí, en cambio, sucumbe uno a los pensamientos, a las reflexiones. Es un lugar que invita, quizás la tranquilidad, la paz que se vive en el mismo es un indicio, es un indicativo de que nos encontramos ante un lugar donde confluyen corrientes telúricas, corrientes de fuerza, y que Benito Arias Montano no lo eligió por casualidad. En Huelva también, entre los muchos otros lugares misteriosos, está el monasterio de la Rábida, que según dices aquí tú, trata de la historia de los fenicios que se sentaron en la zona y donde se sacrificaban doncellas para calmar la ira de los dioses. Efectivamente, la Rábida que, antiguamente no se construía un templo, no se construía una iglesia, no se construía un lugar, un altar de sacrificios por una cuestión baladí, sino que tenía toda una ley para elegir ese sitio. Y la Rábida, donde está ese monasterio que está tan vinculado a la historia del descubrimiento de América, pues evidentemente, antiguamente, antes que ese monasterio eran otras cosas, porque ya en tiempos de los fenicios era un templo donde se dedicaban ciertos sacrificios, en este caso a los dioses fenicios, que era Adón, la llamada Baal y Rabat, y precisamente de Rabat vendría Rábida. Y curiosamente también hay que decir que allí mismo después habría un templo que en este caso se está en duda porque podía ser construido sobre las ruinas del anterior, y que estaban consagrados en este caso a Proserpina, que era la diosa del infierno, en la cual entroncaría con los sacrificios humanos del lugar, y que era la hija de Júpiter y Ceres. Es decir, que todo, si te fijas, va entroncando, ¿verdad? Y allí precisamente en ese lugar, pues posteriormente se acaba construyendo, ya que no se podía acabar con el culto, por lo menos sí asimilar el culto a las pretensiones cristianas, en este caso más que católicas, y se construye ese monasterio de la Rábida, que luego también tendría esa importancia sin igual. Pero evidentemente, como tú bien comentas, es un lugar que, pues también es un lugar de poder, es un lugar elegido a posta, y es un lugar que desde luego no está construido por casualidad. ¿Cuántos sitios tenemos que conocer y cuántos lugares increíbles hay en este país nuestro? Sevilla es otro de ellos. Hemos hablado otras veces contigo a raíz de otros trabajos que has hecho, pero la Catedral de Sevilla no se ve que era el templo gótico más grande del mundo. Sí, es el templo gótico más grande del mundo. Hay que tener en cuenta que no es el templo más grande del mundo. El más grande del mundo primero es Vaticano, segundo es la Catedral de San Pablo en Londres, pero en este caso es anglicana, y la Catedral de Sevilla es el templo gótico, esto hay que subrayarlo, más grande del mundo. Es un lugar increíble porque igualmente tampoco está ese lugar elegido al azar, sino que está elegido a posta. Antiguamente, evidentemente antes de su construcción como catedral en el siglo XV, había allí la antigua Gran Mezquita de Sevilla, que era musulmana, y antes que la antigua Gran Mezquita musulmana había un templo posiblemente dedicado a Júpiter en época de los romanos, con lo cual nuevamente vamos a lo anterior. Además, la Catedral de Sevilla, para los que gusta de lo que voy a comentar ahora mismo, si uno se acercara allí con una vara de saorí, iba a notar que la vara te va marcando los puntos más calientes, evidentemente dentro de estos términos hablando, que hay dentro de la catedral. Es un lugar donde hay una gran confluencia de corrientes telúricas, es un lugar donde se dan una gran confluencia de energía, es un lugar que en torno al altar mayor se han dispuesto una serie de puertas, y si tú unes las puertas te vas a encontrar con una estrella de 5 puntas en cuyo centro se inscribe el pentágono, y en cuyo centro de ese pentágono está el mismo altar mayor. Fíjate qué curioso. Qué curioso. Y luego el patio de los Naranjos, donde hay un bocado de caballo, un bastón de mando y un cocodrilo de tamaño natural. El cocodrilo lo he visto, pero el bocado de caballo, ¿qué es? Lo que se le ponen los caballos en la boca para... Exactamente. Es que aquí nos vamos a la leyenda. Cuando Alfonso X pretendía casar a su hija, pues evidentemente recibía propuestas de todo el mundo conocido, y recibió una de un emir, en este caso del Cairo,
y como regalos, como presentes para conquistar a la hija del rey, mandó, bueno, pues todo tipo de telas que luego fueron encontrados hasta en Burgos, en los sepulcros de los reyes, pero mandó tela, mandó todo tipo de joyas y mandó animales. Le mandó un animal que era una jirafa. Evidentemente te puedes imaginar una jirafa en la Sevilla de hace ya unos pocos de siglos, pues no se sabía qué se iba a hacer con aquel animal, ¿no? Entonces, ¿qué le pusieron para bajarla? Para bajar ese cuello enorme que tenía a los comederos, porque se le daba de comer lo que había. Pues un bocado de caballo. El pobre animal, pues te puedo imaginar que extrañó el clima y la comida y se acabó muriendo, y colgaron a aquel preciso bocado en el patio de los Naranjos, a la vera de un lagarto que hoy es de madera, porque también le regalaron un cocodrilo. El cocodrilo pues tampoco sabían qué hacer con él, lo echaron en una de las albercas que tiene todo lo que es los Reales Alcázares de Sevilla, se comió todas las carpas que pilló, pero evidentemente también el pobre animal se murió. Lo disecaron y lo pusieron allí diciendo aquello de no vaya a ser que venga el emir y no le podemos decir que se ha muerto, pero que mira, que en recuerdo le hemos dejado esto. Y te vas a encontrar una vara de mando, es la vara del embajador. Me imagino que el rey no tuvo que acabar muy contento con aquella embajada, porque cuando acabó de irse con todos sus presentes este emir, pues lo que hizo fue, apenas un poco tiempo después, hizo que devolviera la vara de embajador, el embajador, valga la redundancia, que tenía España allí, y allí está también la vara como recuerdo de aquella singular visita que tuvo nuestro país y que quedó tan magníficamente, inscrito en las crónicas históricas de la ciudad. La leyenda continúa. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional. Esta noche con José Manuel García Bautista, dando una vuelta, un viaje por esa Andalucía misteriosa. A punto casi de terminar estamos, Bauti, ¿cuál es el fantasma más famoso de Sevilla? Restaurante Viandas. El restaurante Viandas, exactamente, polémico, querido, odiado, bueno, ¿qué te diría yo de él? Tan vinculado a mi persona, evidentemente. Pues sí, es quizás el fantasma más conocido de Sevilla. Yo para escribir este libro he tenido que reencontrarme con viejos amigos, de viejos camareros de este restaurante, un restaurante que está en pleno centro de Sevilla, que ya contamos aquí en este mismo Espacio en Blanco en su día, y que hoy ha vuelto a reabrir sus puertas al público, evidentemente con otros propietarios y demás, y que yo cuando he estado hablando con estas personas, pues evocábamos aquella investigación del año 2001, ya han pasado 14 años, y todos los testigos, fíjate, se reafirmaban en lo que veían. Todo empezó por aires acondicionados que se apagaban y se encendían, mal funcionamiento eléctrico, malos olores, objetos que se desplazaban o que desaparecían, para finalmente comenzar a sentir carreritas, es decir, como si alguien corriera en la planta de arriba, y ver cómo una sombra bajaba a la planta segunda y era visto ya no solo por los empleados, sino por los propios clientes. Aquello, evidentemente, en la ciudad se comienza a propagar la historia. Era un sitio, es un sitio céntrico dentro de la ciudad. Estaba muy cerca de diferentes emisoras de radio de otras casas o diferentes periódicos de Sevilla, con lo cual era una historia muy conocida, que tuvo un eco rápido y una gran repercusión en todo lo que fueron medios de comunicación de la ciudad, y que indudablemente pues ello provocó que el fantasma del restaurante Viandas, como se le llama, pues fuera uno de esos casos ilustres dentro de la ciudad. No te puedo decir que estuviera libre de polémica, porque evidentemente todos estos casos siempre van a dar la doble dualidad de quien cree que es un fraude, de quien cree que es una realidad. Yo siempre lo voy a decir, Miguel, nosotros investigamos allí con honestidad, y sinceramente si esto fuera un fraude, pues nosotros seríamos los primeros engañados. Pero a día de hoy, el restaurante Viandas, y ahí están sus testigos, se siguen reafirmando en todo lo vivido, y hoy día sigue siendo el fantasma por excelencia, junto con el del Hospital de las Cinco Llagas, no me olvido, Parlamento de Andalucía, de esta ciudad eterna que es Sevilla. No quiero despedir sin que me cuentes alguna cosa de Almería, el hombre del saco. Y hay teleplastias también en Vera.
Sí, también. Como también las de Jaén, de Belmez. No llegan a esa altura, pero qué gran historia también la de las teleplastias de Vera, y qué gran historia las de las teleplastias, en este caso, de Belmez de la Moraleda, que será el misterio eterno por el que reconozcan en muchos lugares a nivel paranormal a este país nuestro, ¿verdad? Pero, como tú bien comentas, primero, ese hombre del saco, Francisco Leona, que se llamaba, que, bueno, pues allá por la primera década del siglo XX, aproximadamente sobre el año 1910, pues secuestró y mató a un pequeño llamado Bernardo, y para sacarle el unto. Estos eran los típicos sacamantecas, para que nos entendamos, porque así se le llaman en otros puntos de España, y tuvo su relación directamente en la Sierra de Gádor, en Almería. Es curioso porque, el niño Bernardo González, que fue la pobre víctima de todo esto, y que se le llama al hombre del saco, el asustador profesional, como a mí me gusta decirle, porque evidentemente cuando lo secuestran lo meten dentro de un saco hasta llevarlo a una casa donde acaban con su vida y le sacan ese unto con el que se creía que iban a curar a otra persona de tuberculosis. Bueno, esta historia acabó en una historia negra, en una crónica negra, en este caso vinculada a la España profunda de nuestro país, y que de alguna u otra forma hizo que el hombre del saco pues fuera tristemente conocido. Y esas teleplastias de Vera, que nos tenemos que ir a un 2 de noviembre del 97, del año 1997, también ahí a la vuelta de la esquina, y que hace que un vecino de esta localidad, se llamaba Ambrosio, pues se pusiera en contacto con investigadores de lo paranormal. Destacaba entre ellos un buen amigo, como lo es Pedro Amorós, y de alguna forma les dijo que aquí había una especie de teleplastias que se asimilaban a estas de Jaén. Claro, cuando uno se acerca y cuando uno tiene la oportunidad de ver las teleplastias que este hombre decía, realmente eran dibujos, eran extrañas formas que podían ver en los muebles de la cocina, que de alguna forma la madre, Antonia, creyendo que era una mancha, pues coge un trapo, le echa un limpiador, trata de limpiarlo y se da cuenta de que no lo puede limpiar, que realmente es un rostro que lo está viendo y que ella identifica con un rostro de apariencia humana que en primer momento calificó de Cristo en la cruz. A partir de ese momento, pues la noticia se corre por toda la comarca y se encuentran pues que la casa, por hacer un poco de historia, está en pleno cerro del Espíritu Santo, y que allí pues también se originó un famoso terremoto que mató evidentemente en las cercanías de esta casa a muchos habitantes del pueblo. Para colmo también está hasta cierta distancia del Campo Santo, con lo cual hacía que esa casa fuera un lugar, yo te diría que mágico, ¿verdad? Un lugar también cargado de esa magia de Andalucía. Sin embargo, pues los investigadores estuvieron allí, realizaron sesiones de psicofonía, se obtuvieron inclusiones positivas, también hay que decirlo. Surgió otra mancha en una lavadora, pero que de alguna forma, al cabo del tiempo, se acabó olvidando un poco, porque no eran concluyentes. Las manchas, como te comentaba anteriormente, no eran tan definidas como las de Belmez, ni mucho menos, y pasó como una anécdota, como una curiosidad, pero que tuvo eco entre los investigadores que se acercaron al lugar y también en la prensa que recogió estas singulares teleplastias de Vera en Almería. Se nos termina el tiempo, Bauti, pero no quiero marcharme sin que me cuentes algo de Granada, esa ciudad también increíble, con el Patio de los Leones, que según dices aquí 24 columnas, como las 24 columnas del Edén, y con 2 leones con triángulos en la frente, uno con un vértice hacia arriba y otro hacia abajo. Qué cantidad de cosas se nos pasan desapercibidas, ¿verdad? Sí, cuando visitamos un lugar, pues evidentemente no nos podemos fijar en todos los detalles, porque en muchas ocasiones pues simplemente es que desconocemos
lo que estamos viendo. Es decir, somos profanos en una materia que, aunque nos lo pongan delante de nuestros ojos, al no estar iniciado, no lo podemos interpretar. Bien lo decías, el patio de los leones, 24 columnas, como 24 eran las palmeras del Edén. En ellas se dicen de estas palmeras, de estas columnas, que se comportan como pilas eléctricas, nada más y nada menos. También 24, ese 12 se va a repetir como las 12 tribus perdidas, como los 12 signos zodiacales, como los 12 meses del año. Fíjate qué curioso, toda la simbología numérica que hay alrededor. En esa frente, esos triángulos, un vértice para arriba y otro para abajo, fíjate que tienen toda una simbología oculta. Es el símbolo, significan el norte, que es Capricornio, y al sur Cáncer, que son el signo solar y el ascendente de algo tan bello como la ciudad, la propia ciudad de Granada. Tiene su ascendente grabada en los leones. Es decir, es algo curioso. Y luego un elemento que no se nos puede olvidar, Miguel, el agua. El agua que fluye por toda la Alhambra en un complejo mecanismo que forma un ciclo bioenergético natural, y que cada chorro de agua de cada león tiene un efecto diferente. Otra leyenda también nos dice que si se produce o se pronuncia el nombre en la boca de un león, las palabras serán repetidas por los otros 8 leones que están en la fuente. Ahora mismo no se puede hacer, porque no se puede acceder, evidentemente, ni tocar a los leones, pero sí es verdad que, bueno, es un lugar también tan mágico, tan cargado de poder, tan cargado de energía, que realmente quien vaya a la Alhambra, que cuente las columnas, que se fije en los leones, que haga un momento de silencio, cierre los ojos y se deje llevar por ese murmullo del agua y ese sentido natural que tiene este enorme lugar, y se va a dar cuenta, sin decírselo, que es un lugar con magia y con poder. Casi para terminar, no me quiero marchar sin que me cuentes, a las afueras de Granada, el Panderete de las Brujas, un lugar donde se dice que hubo aquelarres. Sí, efectivamente, el Panderete de las Brujas, que a mí también me llama muchísimo la atención, porque más allá del monasterio de la Cartuja, en las afueras de Granada, pues nos vamos a encontrar la tradición y la leyenda que nos dicen que allí había una unión con el diablo de aquellas poseedoras del saber oculto, y que allí se realizaban las comuniones demoníacas, los aquelarres, es decir, las hechiceras se dejaban llevar y tenían relaciones con el diablo. Evidentemente esto no era así, realmente sabes que lo que tenían eran una amplia y un vasto conocimiento en plantas naturales, y lo que en muchas ocasiones se frotaban, se untaban, pues eran todo lo que podríamos decir elementos que eran psicotrópicos, eran en muchas ocasiones alucinógenos, y que inducían a un viaje, pero no un viaje subida en las covas, sino un viaje por la mente, en el que evidentemente la religiosidad, en este caso satánica que tenían, le hacían afirmar que estaban y habían tenido contacto sexual con el demonio. La Inquisición, bueno, pues operó en Granada, se encargó de eliminar y borrar, como en tantas otras ocasiones, el vestigio de aquellas prácticas ancestrales, que en muchas ocasiones pues no dejaban de ser bailes rituales y demás, y muchas de aquellas desdichadas fueron perseguidas y condenadas por herejía al fuego purificador de la hoguera. Hoy día, cuando uno va a aquellas zonas y pasa al monasterio de la Cartuja, pues debe de saber que está también ante un lugar en el que hace siglos las brujas invocaban a su particular diablo, y donde también tuvieron su particular escarnio. Tenemos que terminar, José Manuel. Ha sido un placer que haberte tenido y que nos haya servido de guía por esta Andalucía mágica. Quedan multitud de lugares. Esta recomendación de echarle un vistacito en este verano a ese libro para conocer mejor esta tierra nuestra en la que estamos. ¿Forma de contacto? Forma de contacto, pues soy bastante accesible. Tienen una página web que es garciabautista.net, que es mi página web. Ahí, bueno, ahí puedo acceder a mis libros, a mis investigaciones, a las últimas noticias, y por supuesto mi propio correo electrónico, donde van a poder contactar conmigo sin ningún problema. Un placer haberte tenido. Espero verte algún día más por ahí por Andalucía y que me lleves a esos lugares que todavía desconozco. Será un placer hacerlo de tu mano.
para mí será un placer, un auténtico orgullo ir de la mano contigo, Miguel, y enseñarte tantos lugares mágicos que desconocemos ambos y que tú me descubras alguno de ellos. Será un placer. Fuerte abrazo, feliz verano, te deseo lo mejor. Gracias, igualmente. Hasta pronto. Pausa obligada para las noticias y regresamos. Serán solo unos minutos para la información, la de las 3, las 2 en las Islas Canarias que nos traen nuestros compañeros. La segunda parte, un tema apasionante, el mundo de los espejos y sus secretos nos espera. No te lo pierdas, volvemos enseguida. Este es El Espacio en Blanco en Radio Nacional, programas especiales de verano para que los disfrutes.